Muy buenas noches a todos los presentes y especialmente a nuestro conferenciante. Y gracias a todos en nombre de la Hermandad, en el mío propio, a los asistentes a esta cuarta edición, se puede decir, ¿no? Cuarta edición de las jornadas culturales en torno a la festividad de nuestro santo patrón, San Sebastián, que vienen a demostrar el interés que suscita no solo la devoción por uno de los protomártires más destacados históricamente del cristianismo, sino también todo lo que esa devoción popular conlleva, el conocimiento histórico de un santo muy concreto, el conocimiento artístico por los muchísimos formatos en que se ha representado a este santo, el conocimiento teológico en torno a lo que el santo como hombre y también como símbolo dentro de la historia de la Iglesia representa en nuestra milenaria religión y, cómo no, el acercamiento a una imagen concretísima que es la nuestra y no solo, como es esta que tenemos la suerte de venerar en nuestra capilla. Saben ustedes que la imagen fue restaurada además después de mucho tiempo, el año pasado, y con el máximo rigor, en el taller de Darío Ojeda, a quien tuvimos aquí hace justamente un año, mañana creo que fue, el año pasado fue el 16, para ilustrarnos sobre todo aquel proceso de mejora en una conferencia conjunta con nuestro vecino Javier Salguero. Saben además que el año anterior vino el historiador Javier de Tarno, hoy por cierto secretario de la Hermandad de la Macarena, para reflexionar públicamente sobre la estampa de San Sebastián en toda la historia del arte en general. Y saben, cómo no, que el primer año en que se inauguró esta bendita tradición de focalizar a nuestro patrón fue un servidor quien tuvo a bien sentar las bases de esta costumbre de construir una semana o unos días en torno a San Sebastián desde la cultura popular y también la cultura de los libros, que culmina con el domingo de la procesión, normalmente el domingo más cercano a la festividad, este próximo domingo, que cae en 18, y todo ello gracias a la iniciativa de esta Junta de Gobierno de la Hermandad que preside nuestro querido Fernando Rincón. Que la fe no está reñida con la cultura, o que el conocimiento pasión no quita, ¿no? Es lo que esta Hermandad de la Veracruz, de la Virgen de los Remedios y de nuestro Padre Jesús cautivo, está empeñada en demostrar a lo largo de todo el año, promocionando constantemente los cultos a sus titulares, pero también el compromiso y la solidaridad con la sociedad en la que se inserta y la conexión con su rico pasado y con su futuro esperanzador. A nosotros nos enorgullece siempre, y siempre que tenemos la oportunidad lo decimos y lo repetimos, recordar el vínculo secular que Villafranca de la Marisma y Los Palacios, nuestro pueblo, en definitiva, han tenido con este santo del Furraque, San Sebastián, y el ejercicio de redescubrimiento que esta hermandad de la Veracruz ha venido haciendo de él en estos últimos años especialmente. En la mesa hoy nos acompaña el todavía joven sevillano, pero sobradamente preparado, Francisco Javier Segura Márquez, un hombre que vive por y para la Iglesia, para la promoción de sus valores religiosos y cofrades y para la exaltación de todo ello desde la luz del conocimiento, de la investigación y la gestión cultural. La conferencia que hoy nos va a llevar este rato que vamos a echar aquí tan agradable y que él nos regala lleva por título La devoción por San Sebastián en la provincia de Sevilla. El título parece sencillo, pero tiene unos conceptos clave que me gustaría remarcar desde el principio. Devoción, cuando se subrayan las palabras parece que significan más, San Sebastián y provincia de Sevilla. Francis Segura es historiador, es investigador, es comisario de exposiciones, es gestor cultural y ha publicado decenas de artículos, bueno, decenas, me decía él el otro día por teléfono, yo creo que cuando he visto su currículum, lo de decenas está un poco desfasado, yo creo que centenares humildes, ¿no?, de artículos en periódicos de Sevilla, además de muchísimos boletines y revistas cofrades sobre asuntos de divulgación histórica, religiosa, especialmente. Además, últimamente también colabora en el programa Cofrade al Cielo de la cadena 101 Televisión
con lo cual de ser una pluma conocida, pues está pasando a ser una cara conocida también, ¿no? Eso es lo que pasa con la tele. Lleva ya muchos años vinculado al Colegio Religiosa Calasancia, hija de la Divina Pastora. Allí da clases de geografía e historia y también de lengua. No creo, por otra parte, que ustedes conozcan a alguien que pertenezca a más hermandades, y eso dicho en una hermandad, en una cofradía, parece un atrevimiento por mi parte, pero de verdad que no creo que conozcan a alguien que pertenezca a más hermandades que Francis. A la de la Divina Pastora y Santa Marina de Sevilla, por supuesto, donde ejerce además como mayordomo y como organista y como mínimo, pero también a las hermandades filiales de Nuestra Señora de Guadalupe en Úbeda, Nuestra Señora de Montemayor en Moguer, en Huelva, Nuestra Señora del Mar en Almería, pero es que además también es hermano de los Javieres, de la Carretería, del Rosario, en Aznalcóllar, en Alcalá de Guadaira también, en Carrión de los Céspedes, del Santo Entierro en Araal o de la Archicofradía de la Virgen de Araceli de Lucena. Lucena, en Córdoba, una ciudad, por cierto, y por otro lado, donde Francis lo ha dado todo. Y cuando me refiero a dar, estoy apuntando a dar pregones, y no solamente en Lucena, exaltaciones, meditaciones, letras escritas por él mismo, porque además de organista es también letrista. Yo no voy a quitarle más tiempo, porque esta noche hemos venido a escucharlo a él y a aprender de él, pero sí me gustaría subrayar que no se pueden hacer ustedes una idea de la cantidad de cultos a los que acompaña musicalmente solo en la provincia de Sevilla, sin salir de la provincia, ni la cantidad de disertaciones, himnos, coplas, plegarias que ha escrito solo en la provincia de Sevilla. Cuando digo solo parece poco, pero cuando uno empieza a pensar en cada uno de los municipios de la provincia de Sevilla y en la realidad tan diversa, parece infinito, ¿no? Sí especificaré que entre los pregones que ha pronunciado, y eso lo sabe la mayoría, no solo destaca el de la Semana Santa de Sevilla, de 2013, sino varias decenas más. Y digo lo mismo, no sé si decenas o más, ¿no? El primer pregón que dio Francis Segura fue el pregón escolar Vara del Rey en el año 2002, cuando era un muchachito, excelente, por supuesto, y a partir de ahí ya no ha parado en este último cuarto de siglo. Suena fuerte lo de decir un cuarto de siglo, pero es rigurosamente cierto. Un cuarto de siglo dando pregones, y no a pares, sino todavía más, ¿no?, por año. Ha dado pregones de Semana Santa, de las glorias por toda la provincia de Sevilla, incluso fuera de Andalucía, hasta en Barcelona. Ha compuesto juegos florales, pregones de la Navidad, pregones de centenario, pregones de bendición. Así que imagínense hasta qué punto tiene recorrida nuestra tierra en el sentido más amplio posible de la palabra, siempre con Sevilla, como decía nuestro Romero Murube, con Sevilla y su provincia en los labios. Muchas gracias a él, en primer lugar. Le vamos a ceder la palabra ahora mismo por estar aquí esta noche. Muchas gracias a la Junta de Gobierno de la Hermandad por hacer posible este tipo de encuentros, y muchísimas gracias nuevamente a todos los asistentes por llenar esta noche nuestra capilla. Así que le damos la palabra. Si luego, cuando nos ilustre completamente con lo que tiene preparado, incluso con imágenes y demás, pues se abre una pequeña tertulia de 3-5 minutos para preguntarle algo, pues me imagino que él también estará encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir en esta fría tarde de enero tan propia de este ciclo tardío de Navidad que seguimos viviendo y que se extenderá hasta el día 2 de febrero, hasta la fiesta de la presentación en el templo, que es la que tradicionalmente ha venido cerrando ese ciclo de Navidad. Yo sabía de los palacios, pero los palacios se coló en mi vida cuando una serie de buenas personas y de buena gente empezó a frecuentar la que es para mí la perla de todas las coronas, que es la Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina. He tenido la suerte de compartir muchas horas, mucho tiempo de trabajo con dos hermanos de esta hermandad, con Eduardo Cerrada y con José Antonio Crespo, que han dado en el momento en el que les ha correspondido y ellos han deseado lo mejor para la hermandad. Eduardo ha hecho una gran labor en la coronación canónica de la Pastora, dentro de su arte como florista, que me consta que lo conocéis muy bien, y José Antonio, durante el tiempo en el que él lo deseó, también sirvió a la hermandad con mucho cariño. Por si fuera poco, si me salía de la hermandad y acudía al trabajo musical,
tenía también y contaba también, y sigo contando, aunque sé que la vida le ha llevado por otros caminos y está volcado en otros menesteres mucho más fructíferos, tenía también la ayuda de Javier Salguero, que lo he visto que ha entrado por ahí, se ha sentado, muchas gracias, Javi. También, es decir, que los Palacios un día llegó a mi vida y llegó para quedarse, y especialmente pues esta hermandad de la Veracruz, a la que ya he servido alguna vez como organista y en todo lo que me han demandado, como hoy, pues estoy encantado y agradecido de acompañarles en esta noche. He escuchado el cursus honorum de estas jornadas culturales y llegará un momento en el que quedarán pocas cosas que decir, porque han recorrido ya ustedes la historia, la iconografía, su patrimonio, la imagen. Es decir, que todo lo que aportemos, pues muchas veces serán cuestiones que ya han escuchado ustedes, que ya han conocido, y será pues la labor de cada año el darle pues un tono especial, diferente a lo que significa esta jornada cultural de San Sebastián. Me propusieron los compañeros de la hermandad cuál podría ser el tema, y yo les dije que sería interesante hacer un recorrido por la provincia de Sevilla, partiendo de unas pequeñas notas básicas de la iconografía, alguna cuestión inicial, para seguir arrancando en esta temática, ¿de acuerdo? Yo soy vecino de la Magdalena, vivo al lado de la parroquia, y en la parroquia de la Magdalena, no sé si alguna vez ustedes han entrado en la sacristía. Está entrando por la calle Bailén, por la puerta pequeña de la calle Bailén, y al fondo de la sacristía hay una cajonera, y encima he puesto un libro. Ese libro se llama El Martirologio. Es una de las poquitas iglesias que mantiene la costumbre de, además de tener la guía litúrgica, tiene también un libro en el que la historia ha ido escribiendo los nombres y la trayectoria de todos los santos de la Iglesia Universal. El martirologio se viene escribiendo pues desde los primeros años de la era cristiana. Este me sirve de ilustración porque he puesto este ejemplo del siglo XVIII, veis que está escrito en latín, ahí tenéis el título a la derecha, el martirologio romano, que sirve para que cada iglesia en la que está abierto, en la que se lee, en la que se conoce su contenido, pues se celebre la Eucaristía cada día, teniendo en cuenta la memoria, la fiesta o la solemnidad más importante con respecto a todos esos bienaventurados que han alcanzado la santidad, especialmente a través del martirio. Si buscamos en ese martirologio la referencia a San Sebastián, nos encontramos estos párrafos, ¿no? Es una referencia muy cortita, pero que nos va a servir de arranque a lo que vamos a contar hoy, ¿no? He buscado un arranque un poco diferente para no ir a saco con el corpus provincial. Digo, vamos a contar algo a lo mejor que puede llamar la atención, ¿no? Esto es lo que dice el martirologio de San Sebastián, ¿no? Lo presenta como oriundo de Milán y dice que, como narra San Ambrosio, se dirigió a Roma sufriendo allí el martirio, y también en Roma, a la que había llegado como huésped, obtuvo el domicilio de la eterna inmortalidad. Dice, fue enterrado en este día, es decir, el 20 de enero, en las catacumbas de Roma, y aparece una fecha aproximada, el siglo IV. Ahí están apareciendo ya personajes y es importante que nos detengamos un poquito en lo que nos están contando. Ahí tenéis, ese es el mosaico con la representación más antigua que se conserva del obispo San Ambrosio de Milán. Su cuerpo está enterrado en esa gran basílica que tenemos ahí, que destaca por tener ese pórtico de 4 espacios, algo muy poco habitual, que servía pues una especie como de antesala del templo, para que a la puerta del templo esperaran los que todavía no habían sido bautizados o aquellos que tenían un pecado público que les impedía participar en plena comunión, que de ahí viene, del sacramento de la Eucaristía. Pues en esta iglesia nos encontramos unos cuerpos, unos restos óseos, unas reliquias
de dos santos, que son los santos Gervasio y Protesio, y también las propias reliquias del cuerpo de San Ambrosio, que estaban en un mismo recipiente, en un espacio anexo a ese magnífico altar de oro y plata y piedras preciosas, ya del siglo XI, que sigue sirviendo de altar a la basílica y que hoy día pues sirve nada más que como escenario, como soporte, porque las reliquias, como veis, a partir del siglo XIX se colocaron vestidas con las ropas sacerdotales y episcopales, ahí lo tenéis, que llevan la mitra, para que puedan ser contempladas por los fieles, ¿no? He puesto a la derecha esa pintura de la Basílica de San Juan de Letrán, porque es la más antigua también que se conserva de San Agustín de Hipona, que el santo Agustín, obispo de Hipona, también alcanzó la conversión por parte de San Ambrosio, por la labor pastoral de San Ambrosio. ¿Qué tienen que ver San Agustín, San Ambrosio, San Gervasio y San Protesio con San Sebastián? Bueno, pues tienen que ver con la voluntad firme que va a presentar San Ambrosio de escribir en un libro que se llama Deposita Martyrum las historias de San Gervasio y de San Protesio, y por referencia y por añadidura de muchos mártires, entre ellos va a hacer referencia a San Sebastián. Él va a construir un edificio para honrar esas reliquias, y allí mismo también va a recibir sepultura, y allí está también su propio cuerpo. Es decir, que el interés por conocer la historia de los mártires pues ya estaba desde el principio de la cristiandad, y de hecho habéis visto cómo en el Martirologio se dice expresamente que es San Ambrosio de Milán el que da norte de la existencia de San Sebastián y por tanto de su incorporación al Martirologio romano. Esta devoción a San Sebastián tiene otro punto fuerte, otro epicentro, que es la iglesia de San Sebastián de las Catacumbas de la Vía Apia, donde se conserva la tradición de haber sido el lugar donde fue enterrado el cuerpo de San Sebastián, y donde ya desde muy pronto empezó a extenderse su devoción, su culto por todos los lugares de Europa. Pero sin duda va a haber un año fundamental, que va a ser el año 680. En ese año hay una gran epidemia de peste en Roma, y ya para esa epidemia se le invoca la protección de San Sebastián. Y parece que San Sebastián se hizo un poquito el duro, y no alcanzó la mediación que esperaba el pueblo de Roma, hasta que no se levantara un altar en su honor en la iglesia de San Pietro in Vincoli, al que pertenece ese mosaico también de la época, pues el santo no iba a responder a las peticiones. Efectivamente, cuando se levanta el altar, se ofrece ese sacrificio al santo, empieza a proteger a la ciudad de Roma, y por ende su fama empieza a extenderse como santo protector ante las epidemias y las enfermedades contagiosas. La iconografía de San Sebastián, siendo una historia que tiene mucho que ver con el Imperio Romano como etapa histórica, no nos olvidemos que San Sebastián es un soldado, un milites romano, ¿no? Pues está fusionando también elementos heredados de la cultura griega, ¿no? Ahí tenéis al dios Apolo y tenéis a Aquiles, que se está arrancando una flecha, ¿verdad?, del talón, que es uno de los antecedentes más importantes de esa iconografía de un militar, de un hombre adiestrado para la guerra, que sufre el ataque por medio de flechas, ¿no? Ese es un poco el antecedente. Aquí tenemos otro ejemplo también, que este está en el Palacio de Corfú, que lo he puesto porque hoy ha fallecido la hermana de la reina Sofía, que en esa ciudad de Corfú pues vivieron los años más felices de su infancia y juventud. Y como homenaje a nuestros reyes, pues también
he querido hacer presente a la figura de la Casa Real a través de esta referencia histórica y artística. En los Salmos 7 y 91 aparece la referencia de la presencia de las flechas como elemento de comunicación entre lo trascendente, entre los dioses o entre Dios y su pueblo. Dice el Salmo 7, Dios es un juez justo, pero dice, apunta sus armas mortíferas, prepara sus flechas incendiarias. Y en el Salmo 91 dice, no temerás el espanto nocturno. Hay algunas traducciones que hablan de la peste nocturna o de la pestilencia nocturna, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000 y 10.000 a tu derecha, y a ti no te alcanzará. Es decir, que esa idea de la reacción divina ante algún acontecimiento o algún error humano a través de la flecha, pues ya venía desde muy antiguo presentándose en los Salmos. Todo esto, unido a la evolución de la Iglesia a través de los siglos 8, 9, 10 y 11, va a hacer que la devoción a San Sebastián se vaya extendiendo lentamente por muchos lugares, entre ellos, por ejemplo, la famosa ciudad de San Sebastián, que se funda en el año 1180 por el rey Sancho de Navarra y se funda como Santi Sebastianis, es decir, que es una ciudad que se dedica al santo y sin duda es una muestra de cómo esa devoción va extendiéndose por todos los lugares, especialmente aquellos que ya van abrazando la fe cristiana y se reciben pues esa mención con respecto a los santos, ¿no? Esa petición de intercesión para que les proteja con respecto a enfermedades y a epidemias. Muy poquito tiempo después, aproximadamente entre 50, 60 años, para la historia eso es muy poco, aparece otro de los volúmenes hagiográficos fundamentales, que es la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine era algo así como un catálogo de santos. Aparecía nombrado el santo, su origen, una breve historia, los elementos de su representación y en las ediciones más costeadas aparecía una representación del santo en cuestión. Ahí tenéis una versión, creo que es alemana, del santo. Y de hecho veis como esa iconografía del santo amarrado a un árbol y rodeado de soldados que lo hieren con flechas empleando una ballesta, es algo muy habitual, muy frecuente en la iconografía. El libro es del siglo XV aproximadamente, igual que la pintura, pero veis cómo tenemos ese mismo caso, cómo tenemos el santo completamente cubierto de heridas de flecha, en mención pues a esas heridas y también recordando cómo se multiplicaban en el cuerpo de los enfermos por la peste estas heridas o la presencia de la enfermedad hasta prácticamente pues una muerte segura. Esta leyenda dorada de Santiago de la Vorágine va a terminar de difundir ya en un momento álgido la figura de San Sebastián como protector y como intercesor ante la epidemia. En 1280, que es cuando se considera la fecha límite ya de la publicación de la leyenda dorada, ya había ocurrido un acontecimiento fundamental para nosotros, que es la entrada de las tropas del rey Fernando de Castilla en la ciudad el 23 de noviembre de 1248. Ahí tenemos al rey Azataf, que le está entregando las llaves y está pues abriendo la ciudad y abriendo su ámbito de influencia, el antiguo reino de Sevilla, a esa devoción incipiente a San Sebastián, que ya vemos que ya en 1180 va a provocar que una ciudad se le dedique y se ponga bajo su patrocinio. De hecho, en la misma ciudad de Sevilla nos encontramos con una ermita, hoy parroquia,
la parroquia de San Sebastián, donde tiene su sede la Cofradía de la Paz, el Domingo de Ramos, que está ubicada en un terreno que se viene llamando desde la Edad Media el Prado de San Sebastián, porque era el territorio comunal donde los vecinos podían llevar a su ganado y donde podían surtirse de esa necesidad para sus animales en caso de carestía. Pues esta iglesia de San Sebastián, si la situamos en Sevilla, está en el extremo sur, extramuros de la ciudad, está ubicada en el mismo sitio donde la gran mayoría de las ermitas dedicadas a San Sebastián van a estar a partir del siglo XIV, que son los territorios extremos, extramuros de las ciudades y de los pueblos, como signo de protección y también para poder alojar en ellos a los transeúntes, ya fueran enfermos de epidemia en el momento concreto del brote, o luego también para aposentarlos, como es el caso que he querido reproducirlo, pero no sé por qué esa diapositiva se me ha quitado de la proyección, el caso de mi querido pueblo de Gerena, donde la Hermandad de la Soledad Coronada reside en la antigua ermita de la Asunción, donde se encontraba el Hospital de Transeúntes y Pasajeros, que se llamaba así, de San Sebastián, y que también pues una muestra, que nos aparecerá ahora, de las devociones de San Sebastián en la provincia de Sevilla. Esa puerta gótica ya está datada en el siglo XV, que es un momento posterior para la expansión de la devoción, pero he querido poner esta iglesia en Sevilla como ejemplo de la gran mayoría de las que se levantarán en honor de San Sebastián a lo largo y ancho del antiguo reino de Sevilla. Sin duda, la gran peste negra de 1347 será el momento en el que los pueblos se vuelvan a San Sebastián pidiendo protección, las hermandades y cofradías que no existían se constituyan, los hospitales que no existían se acaben levantando y dedicando al santo y terminen de articular pues esta geografía de San Sebastián que vamos a intentar trazar en el día de hoy. Pero no me parecía justo hablar de San Sebastián sin hablar, como dirían los franceses, de su partenaire, San Roque de Montpellier. San Roque de Montpellier es un santo francés que va a viajar a la península itálica, al norte de la península itálica, es decir, al mismo territorio del que era originario San Sebastián, la zona de Milán, y va a ejercer él mismo la hospitalidad y va a atender a los enfermos, tanto que él mismo pues va a sufrir la propia epidemia de peste. Aquí no lo vemos tan claro, pero veis que tiene como el pantalón abierto, no sé si lo veis desde ahí, pues esa abertura del pantalón se ponía porque era la abertura que permitía dentro de la iconografía poder ver las bubas o depósitos de pus que los enfermos acumulaban, que era pues el inicio ya de la irreversible muerte por culpa de la epidemia, ¿no? Pero bueno, era importante poner a San Sebastián y San Roque, que si ustedes van a muchos retablos de las capillas sacramentales se nos van a encontrar San Sebastián y San Roque, muy pocas veces de forma independiente, si acaso en algunos de los pueblos que vamos a nombrar que lo veneran a San Sebastián de forma específica como patrono. Es verdad que San Roque o San Rocco, como se dice en Italia, tiene una mayor devoción en aquella zona, pero San Sebastián se ha extendido por toda Europa y ha servido para implorarle, para invocarle en momentos de necesidad. A partir de ahora, pues vamos a intentar recorrer los pueblos de la provincia de Sevilla en los cuales nos encontramos la devoción al santo, aprovechando cada una de las imágenes para hacer pues algún comentario breve. No vengo yo aquí a enseñarles hoy nada del otro mundo, simplemente para que hagamos un recorrido y tomemos conciencia de lo importante que es la devoción a San Sebastián que ustedes llevan por bandera, ¿no? En Albaida del Aljarafe es el primer pueblo por orden alfabético que venera a San Sebastián, que lo procesiona ahora para el 20 de enero
Y se están dando cuenta ustedes que la imagen tiene una curiosa dualidad iconográfica, ¿verdad? Que lo presentan tanto con ese faldellín y esa banda roja que tenemos a la derecha de la imagen, como también lo presentan en la desnudez de la imagen, como lo vemos a la izquierda. Este tipo de elementos textiles que van a incorporarse a las imágenes a lo largo de los siglos XVI y XVII tienen en la banda el elemento más importante, porque esta banda es un elemento de distinción, es un elemento que va a pasar del uniforme militar y del uniforme nobiliario al uniforme de San Sebastián, y vamos a tener muchos San Sebastián que lucen una banda blanca o roja, ¿vale?, completando su iconografía y también pues añadiendo a su talla un elemento dinámico textil que pues siempre le da una mayor vida a la imagen. En este caso vemos cómo el tronco del árbol no se completa con ramas, sino que ha quedado como un elemento totalmente natural, pero sin la recreación vegetal de las ramas. En el centro es un retablo moderno en el que lo veneran, que está rematado por el escudo, lo ven ustedes arriba, de la Hermandad Sacramental, que es la que se encarga del culto en este hermoso pueblito del Aljarafe. En Aznalcóllar ya no sale el santo, salió unos años, tuvo su procesión, debe tener su paso. Ahora mismo el pueblo pues se está recuperando de una gran crisis que ha vivido por el cierre de la mina, pero es verdad que lo sigue venerando como patrón en esta imagen que, bueno, no tiene mayor interés, es una imagen de serie, de Olot, pero que sigue conservando un rasgo muy curioso, ¿eh? Ahí tienen ustedes la foto. Le impusieron en el año 2010 la llave de la parroquia, al modo de imágenes que llevan la llave del sagrario, de imágenes que llevan las llaves de la villa, ¿verdad? Bueno, pues aquí San Sebastián, el patrón de Aznalcóllar, lleva la llave de la parroquia, una parroquia que, por cierto, no está dedicada a él, que es la parroquia de Nuestra Señora de Consolación. Pero bueno, me parece un gesto de cortesía con el patrón el imponerle esa llave del templo en el que se venera. En Aznalcóllar hay 3 templos, está la parroquia y luego está la capilla de la Cruz de Arriba, que es la mía, y la capilla de la Cruz de Abajo. Está un pueblo también dividido en esa curiosa fe a la Santa Cruz. En Benacazón es una cosa muy curiosa, porque dice el refrán que el que se fue de Sevilla perdió su silla, ¿verdad? Pues aquí en Benacazón es el que se dejó de ir, perdió la capilla. Este hospital, el Hospital de San Sebastián, es un hospital que está colocado en las afueras del pueblo, pero claro, tenemos que tener en cuenta que Benacazón era un núcleo muy pequeño. Entonces, el propio camino que atraviesa el pueblo separa a un lado la parroquia y a otro lado ese Hospital de San Sebastián. Bueno, pues hoy día, en el terreno donde se levanta ese Hospital de San Sebastián, se levanta uno de los fenómenos más curiosos de territorio compartido, porque las capillas de la Veracruz y de la Soledad son paredañas entre sí, son 2 hermandades enfrentadas, picadas, como aquí decimos, ¿no? Y las 2 mantienen vivo, cada una con su capilla, el recuerdo de la presencia de un hospital y de una capilla de San Sebastián. Pero la devoción a San Sebastián pues ha quedado completamente eclipsada por los Dolores, la Soledad, el Santo Entierro, la Veracruz, el Niño, la Pura y Limpia, el Resucitado y todas las devociones que constituyen la vida de esas 2 corporaciones de penitencia. Porque aparte, en Benacazón hay 2 hermosas vírgenes de gloria, la patrona, la Virgen de las Nieves, y también la Gran Madre, Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. Esas son las 2 devociones que completan el panorama devocional de Benacazón. He puesto Brenes, Cantillana y Villaverde, los 3 juntos, porque realmente Brenes, Cantillana y Villaverde tienen el mismo patrón, porque los 3 núcleos pertenecían al antiguo condado de Cantillana. Los condes de Cantillana
que tuvieron una relación bastante distante con el pueblo, no mucho más allá de la permanencia administrativa y del control económico. No se vincularon con ninguna devoción en particular en el pueblo, sino que ejercieron su autoridad y levantaron el templo parroquial dedicado, como venía siendo desde el principio, desde 1247, a Nuestra Señora de la Asunción. Pero más allá, pues no se vincularon con otras corporaciones de forma importante. Pero sí que cuidaron que tanto en Brenes como en Cantillana como en Villaverde se mantuviera la devoción a San Sebastián. El que tienen a la derecha es una imagen muy interesante del San Sebastián, que se venera en un pequeño altarcito del presbiterio de la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, patrona de Cantillana. Ese templo acoge la devoción a San Sebastián. Es un templo que además es un templo también liminar, ubicado a las afueras del pueblo, donde está el cementerio. Probablemente allí estuvo desde el principio la devoción a San Sebastián asentada, y eso es lo que hace que haya permanecido. Me parece una imagen muy interesante, tardogótica, la que se venera en Brenes, que es la que tienen en la foto central, a la que le he colocado la nota típica de que preside todos los años la romería en honor a San Sebastián, como una muestra más de la diversidad de cultos que se celebran en su honor. Esta es la imagen que está en el retablo a la izquierda, la que se venera en Villaverde del Río. Ahí tienen ustedes la banda, ven esa imagen que podemos ubicarla en el siglo XVII, en la primera mitad del siglo XVII, con su banda bordada, ese añadido textil tan importante. Y a la derecha tienen la imagen de Cantillana, llevando a cabo su entrada en la ermita, en el paso en el que procesiona siempre también en torno al 20 de enero. Es decir, que todo ese núcleo de la Vega del Guadalquivir está muy cercano, está muy vinculado con la devoción a San Sebastián. Esta imagen, que tiene unos rasgos tan peculiares, que recuerda así en su impronta, ¿verdad?, al cartel de Salustiano, ¿verdad?, de la Semana Santa de Sevilla. Las crenchas de pelo así a los lados, ese aspecto tan peculiar. Pues esta imagen es la del patrón de Camas, que se venera también en la iglesia de Santa María de Gracia, la parroquia mayor. Ahí tenéis a la derecha una fotografía de un montaje de cultos, creo que del año pasado, para que os hagáis una idea del tamaño que tiene. Es más o menos así, una imagen muy pequeñita, que tiene también el problema que tienen las imágenes ya más antiguas, ¿no?, que otras devociones pues les han quitado el sitio. Pero es importante que recordemos cómo la Hermandad Sacramental, cuando se reorganiza justamente después de la presencia de los franceses en Sevilla, lo hace, ahí tenéis el acuerdo, ¿no?, los honrados varones, vecinos que somos de este lugar de Camas, acordamos de tomarlo por patrón, hacerle una cofradía y celebrar su fiesta lo más honradamente que pudiéramos. Es decir, que la devoción a San Sebastián ha permanecido, hoy día se sigue celebrando, pero sin duda pues ha perdido un poco ese esplendor por parte de la Hermandad Sacramental, hoy muy volcada al culto penitencial, hoy más entregada pues al cuidado de sus imágenes de Semana Santa, pero que tampoco abandona a esta curiosísima imagen, con esos rasgos, con esos ojos achinados, con esa perilla tan peculiar para un San Sebastián, con ese tratamiento anatómico también tan sumario, pero que es una muestra interesante de todas las que podamos encontrar a lo largo y ancho de la provincia. Aquí tenemos la imagen del patrón de Dos Hermanas, de San Sebastián, que está en la actual iglesia de San Sebastián, que es donde tiene su sede la Hermandad de la Veracruz. O sea que aquí hay bastantes concomitancias. En este caso, la hermandad también pues mantiene su culto y lo venera en esa hornacina que vemos ahí, que está colocada en un lateral del presbiterio. O sea, le da el sitio importante, pero también ha perdido el lugar de culto
para cederlo a la Virgen del Mayor Dolor y al Cristo de la Veracruz, que son pues los titulares de la cofradía que procesiona el Jueves Santo. Es muy curiosa la capilla, ahí lo tenéis, que imita un poquito la capilla del Cortijo de Cuarto, emblemática en Dos Hermanas, y que también cuando se restaura pues responde a esas proporciones. Sin duda el rey de los San Sebastianes es el de la Puebla del Río, porque tiene un señor muy devoto que se llama José Antonio Morante, de la Puebla. José Antonio Morante de la Puebla, teniendo a San Sebastián en su tierra y queriendo hacer una fiesta peculiar, pues ha impulsado la celebración de unos encierros, ahí lo tenéis la pancarta, encierros de San Sebastián, que se inauguran con un chupinazo desde el ayuntamiento, al que siempre invita pues a una persona singular, importante, y dependiendo del año, hay años que se ha hecho de una forma, otros años de otra. San Sebastián, que parece que se le ha perdido algo, ¿verdad? Está así como buscando así en el horizonte vislumbrando quizás la puerta de la gloria. Pues San Sebastián se va a un estrado y allí preside el encierro. Pasan los toros por delante, una cosa muy peculiar, muy típica, muy diferente, y la imagen, bueno, pues muy interesante, ¿no? Ese tratamiento que tiene del cabello tan simétrico, y aquí tenéis cómo también pues lleva ese faldellín, ¿verdad? Y lleva la banda, en este caso bordada, en el color rojo propio del carácter martirial del santo de Milán. Fijaros qué imagen más bonita, también dentro de su expresividad tardogótica, protorrenacentista, que es el patrón de Fuentes de Andalucía. Allí tienen esta imagen, veneran su reliquia y también tienen un voto, que es el parrafito que os he puesto ahí, que se lleva a cabo en el año 1599, por el cual pues lo nombran patrón y acuerdan que la fiesta tenga vísperas, una misa, y ya para siempre pues se mantenga como patrón. Era también muy habitual que fueran los ayuntamientos, los de los pueblos, los que promovieran este culto oficial a San Sebastián. Repito que la imagen me parece muy interesante también para tenerla en cuenta para un estudio comparativo de los San Sebastianes que siguen teniendo pues cierto culto en el ámbito de nuestro antiguo reino. Pasamos de una imagen proto-renacentista, tardo-medieval, a esta de los años 40, realizada, nada más que vemos la cara, rápidamente lo identificamos, ¿no? Por el maestro Pineda Calderón, que sin duda pues viene a repetir los patrones de la imagen perdida en la guerra civil. Es una imagen que procesiona también en estos días, y otros años lo hace también en el Corpus Christi, pero la nota típica es que ese día la gente se reúne a comer migas. Ahí tienen ustedes al Señor con las migas, porque es un poco la identidad de la fiesta, ¿no? En Villaverde, no lo he dicho antes, se va la gente al campo y echan el día en el campo comiendo. También muy importante, una cosa que se llama en antropología el comensalismo, el celebrar a través de la comida, un rasgo romano que seguimos manteniendo en nuestras celebraciones. Pues aquí tenéis el ejemplo del pueblo de Guillena. También una imagen muy interesante, de un valor artístico considerable, tanto la propia imagen como el resplandor de plata que lleva, fechado a finales del 17, inicios del 18, que se conserva en Lora del Río, que también lo tiene como patrón. Aquí es una asociación de jóvenes la que lo tiene por titular. Ahí veis que procesiona en el Corpus Christi, y al fondo, la he puesto para que se vea, va la Virgen de Setefilla, que cuando está en el pueblo pues sale en el Corpus Christi. Estos son un grupo de jóvenes que se encargan de que todos los años salga en procesión la imagen de San Sebastián, cumpliendo con la devoción que le tienen como patrón. En el siglo XIV, aproximadamente en 1325 por ahí, se convierte en villa con privilegios propios de villa
el Castillo de los Molares, que por eso he puesto la foto ahí, ese Castillo de los Molares, en torno al cual luego se va a ampliar la villa de los Molares. Nombra también como patrón a San Sebastián, pero también desde el principio dedica la capilla del castillo, luego la parroquia, a Santa Marta, que la tienen en la imagen también, que es la patrona, es decir, que los patronos son San Sebastián y Santa Marta. Allí no tiene hermandad, celebra los cultos una comisión de la parroquia, y también está la imagen colocada en una hornacina en el mismo presbiterio, lo cual nos vuelve a recordar que posiblemente la imagen tenía un lugar en el retablo de la parroquia, pero con las reformas que se van produciendo, pues pierden este lugar de prestigio. Ahí tienen al santo de Mairena del Alcor, también patrón y venerado por la Hermandad Sacramental de la Virgen de los Remedios, que es la patrona de Mairena. Allí lo invocan como patrón de los jóvenes, y entiendo que también los jóvenes pues participan de forma especial en la procesión que celebran. De hecho, ahí lo tienen, este año el domingo también pues saldrá la imagen de San Sebastián por las calles de Mairena del Alcor. Asoma arriba un detalle muy curioso, que hay varios San Sebastianes a los cuales se les coloca ramas de naranjo. Nadie sabe realmente qué árbol tenía San Sebastián. Ay, gracias. No se sabe qué árbol era, pero bueno, aquí, pues como lo tenemos los árboles ahora con las naranjas y está muy vistoso y eso en el paso da mucho juego, pues se colocan las ramas de naranjo antes de que se nos conviertan en preciosos ramos de azahar. En el caso de Marchena tenemos dos celebraciones anuales importantes. Tenemos la procesión del Santo el 20 de enero, ahí tenéis la magnífica imagen que veneran, que tiene como característica y como verdadera acrobacia priostil lo de llevar en el árbol los ángeles con la corona de la santidad, que la dejan caer sobre la cabeza del santo. Mi Hermandad de la Pastora este año, para la procesión previa a la coronación, recuperamos también lo de llevar los ángeles con la corona para ponerla sobre la cabeza de la Divina Pastora. Estos elementos eran muy propios en el barroco y me parece pues muy buen criterio que se hayan recuperado con estos ángeles que son ya contemporáneos. A la izquierda de la imagen ven ustedes una fotografía de esos monaguillos que llevan sobre pellices y que van portando en un hermoso templete barroco la reliquia ósea de San Sebastián. La gran mayoría de los pueblos que tienen como patrón tienen una reliquia, pero aquí el santo, en vez de salir en el corpus, lo que hacen es que lo mantienen en el templo y es la reliquia de ese hueso, que yo creo que es un hueso de la mano, creo que es un hueso de los que forman aquí esta parte de la mano, pues lo procesionan en el corpus. Y es muy interesante esas cortinillas que tiene, que son algo más que elementos ornamentales, son elementos funcionales, porque las reliquias muchas veces estaban veladas para que cuando se vieran, pues tuvieran el interés de que no están vistas. Por eso lo llevan recordando esa cuestión, ¿no? En Salteras tampoco hay hermandad, también lo veneran en la parroquia, a esta interesante imagen, todas ellas con ese contraposto, ¿no?, tan apropiado en torno al tronco. Veis que el modelo iconográfico es común, ¿no?, pero sé que de eso los compañeros han hablado en otros años y no vamos a insistir. Y he colocado la imagen de la parroquia de Santa María de la Oliva, que es la imagen en la que recibe culto habitualmente. En Tomares tenemos dos manifestaciones de devoción. Tomares, pueblo pujante, ¿verdad?, una ciudad del Aljarafe, tiene la procesión en enero, en ese hermoso pasito que le están haciendo al santo, la verdad que es muy apropiado, muy interesante, también con sus naranjas, le veis con sus ramas de naranjo, algo muy curioso, y también tienen una romería en el mes de mayo, dedicada a San Sebastián, como tienen también en Brenes, que lo hemos visto. Aquí equilibran la celebración de invierno con la primaveral de la romería. Y ya pues llegamos a vuestro caso, ¿no? La Hermandad de la Veracruz, habitando esta capilla, ¿no?, de su propio nombre, del nombre del santo, pues mantiene día tras día, mes tras mes, todo el año,
la devoción de San Sebastián viva. No lo podemos negar. Vosotros miráis el mundo a través de los ojos de la Virgen de los Remedios, que esperamos que prontamente reciba el reconocimiento que desde hace mucho tiempo merecía. Pero la devoción a San Sebastián no la podéis abandonar, porque es una devoción histórica que os constituye como hermandad, que constituye a vuestro pueblo en uno de todos estos que desde antiguo elevaron los brazos y los ojos a San Sebastián pidiendo su misericordia, y tenéis que seguir pues haciendo de ese paso y de esta procesión, que creo que es la del año pasado, pues un motivo más de alegría para los vecinos del pueblo. Yo espero que este compendio que hemos hecho de la devoción en la provincia de San Sebastián pues haya sido de vuestro agrado y haya resuelto algunas de vuestras curiosidades. Yo por mi parte, nada más. Muchas gracias. Pues, Francis, muchísimas gracias por la ponencia. Estaba pensando, yo creo que más de uno de nosotros, ¿no? La curiosidad o el contraste de que en el momento en el que se apagan las luces se ilumina, ¿no? El conocimiento, nos iluminamos mucho más. Nos ha parecido muy didáctica la ponencia, la charla, la conferencia. También se nota las tablas docentes, ¿no? del ponente. Y me ha llamado mucho la atención, no sé si alguien ahora querrá intervenir en ese sentido, pero cuando, bueno, el que se aprende muchísimo, decías tú al principio, bueno, llegará el año, porque llevamos 4, en el que no sepamos qué perfil o qué arista de San Sebastián vamos a tocar, porque ya el compañero anterior del año pasado o del otro lo ha tocado ya, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos también con la paradoja de que precisamente cuanto más profundizamos en algo, más cuestiones surgen para seguir profundizando en ello, ¿no? Recuerdo cuando el año de Javier Tarno, que hizo una ponencia muy generalista y muy, digamos, internacional, ¿no? El año de Javier, que en cambio hizo una perspectiva mucho más, digamos, religiosa y también local, ¿no? Aportando algunos conocimientos y fechas importantísimas. Y ahora nos hemos centrado en la provincia, se ha centrado Francis en la provincia de Sevilla, con la curiosidad de que, bueno, hay una inmensa cantidad de pueblos, mucho más de los que podemos pensar en un primer momento, ¿no? Podemos acordarnos de 6 o 7, 8 pueblos, y sin embargo he traído aquí casi una treintena, ¿no? de pueblos con el patronazgo de San Sebastián, muy vinculados al río, ¿verdad? La mayoría muy vinculados al curso del río, la vega del río, etcétera. Ahí, si estableciéramos el foco mucho más hacia España, también veníamos empezando por San Sebastián, ¿no? Por Donosti, que en Huelva, ¿no? Que también está muy vinculado a las zonas costeras, ¿no? Eso es muy curioso. Y cuando he hecho referencia, por ejemplo, al Prado de San Sebastián, ¿no? En Sevilla, esa zona limítrofe o en las afueras y tal, yo me he tenido que acordar irremediablemente de nuestro Prado, ¿no? Que también nuestra capilla en las afueras, en Villafranca, tiene un prado, pero que no se le dice prado, sino en pequeño pradillo, ¿no? El plaillo, ¿no? Uno de nuestros barrios más sintomáticos aquí, ¿no? Es precisamente el pradillo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esas comparaciones con otros pueblos donde se ha perdido la devoción de San Sebastián, él ha puesto algunos ejemplos donde se ha diluido, ¿no? Creo que era Benacazón, creo que era donde se ha ido diluyendo, precisamente Benacazón, cuya patrona es la Virgen de la Nieve, como aquí, ¿no? O otros pueblos donde la propia Hermandad de la Veracruz es la que promociona, la que protege y la que venera a San Sebastián. Que también lo tiene en el retablo, es decir, hay muchas concomitancias donde no nos vemos solos. Decimos, bueno, nosotros hace, no sé, 20 o 30 años teníamos también a San Sebastián un poquito más abandonado que ahora, en el sentido de que, bueno, no lo focalizábamos tanto como pueblo, etcétera, y al ver todas esas cosas que tenemos en común con otro pueblo, enriquece nuestra mirada de decir, bueno, pues nosotros somos uno de esos pueblos, como él ha dicho, que tiene
esa devoción a San Sebastián. Buenas noches, buenas y frías noches a todos. Agradecer, pues, en primer lugar al vicario parroquial, a los hermanos que nos acompañan en esta fría noche, a los miembros de Junta de Gobierno, también antiguos hermanos mayores, tanto de nuestra hermandad como de otras hermandades que están aquí presentes. Bueno, en definitiva, a todos ustedes. Agradecer, en primer lugar, a Álvaro, pues el que haya vuelto a presentar al ponente, en este caso a Francis. Como bien dijo él fue el que inició este ciclo de conferencias hace ya 4 años y desde entonces pues ha venido presentando a cada uno de los ponentes y espero que, bueno, mientras él quiera, nuestra hermandad está encantado de que lo siga haciendo. La verdad que sí. Y bueno, a Francis pues agradecerle, como bien ha dicho Álvaro en su presentación, pues una persona que tiene mucha ocupación tanto laboral como de conferencias, de pregones en su vida y bueno, que haya accedido pues a la petición que le hizo nuestro teniente hermano mayor Luis y compartir con nosotros este ratito y engrandecer un poco más la festividad del patrón de los Palacios de Villafranca. Antes de finalizar, le entregaremos un detalle, pero quería recordar que el sábado, día 17, tendremos la verbena solidaria, como todos los años. Este año pues será lo recaudado para la asociación de AFA y de Aura. Os invitamos a todos a colaborar un poquito y así que esas asociaciones que luchan también por otras cosas en nuestro pueblo, pues se vean también el apoyo de ustedes. Y después, como no, pues el domingo tendremos la función solemne en la parroquia a cargo de nuestro director espiritual y una vez finalizada pues realizaremos la procesión desde la parroquia hasta nuestra capilla. Sin más, muchas gracias a todos y le pediría tanto a Luis como a Chío que le entregaran un pequeño detalle que tenemos para que durante unas pocas de noche por lo menos os acordéis de nosotros en vuestra casa. Bien, muchísimas gracias también a don Germán, que tiene la gentileza de acompañarnos. Ha llegado justo al principio, nos hemos hecho referencia. Muchísimas gracias.